Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. La caída de prejuicios, la modernidad y, por qué no, la televisión están permitiendo desde hace unos años y en la actualidad que el arte se acerque al común de la gente, rompiendo el círculo cerrado y de exclusividad que antes existía. Hoy, al menos, suenan en los oídos de la gente nombres como los de Maya Plisetskaya, Rudolf Nureyev, Baryshnikov, Godunov, Maximiliano Guerra, Julio Boca y Eleonora Casano, todos referidos a la danza clásica, neoclásica o contemporánea. Para llegar a esto costó mucho. En San Francisco, sin ninguna duda, se puede decir que el ballet llegó por primera vez de la mano de Blas Mazafra y estuvo instalado, por merecimientos propios, un tiempo bastante prolongado. Blas Mazafra nació en Villa María y se radicó en San Francisco en 1959. Varios años antes estudió danza clásica bajo la dirección del maestro Ramón Toledo y Bellas Artes en Córdoba. Ya en 1957 comenzó a desarrollar actuaciones como bailarín y coreógrafo en el Ballet de Cámara de la ciudad de Rosario. Por invitación, los hizo en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. En la misma ciudad, también ejerció como maestro de danza junto al coreógrafo Ramón Toledo. Pasó después al Teatro Regina de Buenos Aires y en el Teatro Smart fue primera figura y tomó clases con María Ruanova, con quien aprendió la aplicación de nuevas técnicas, y María Fuchs, de quien supo captar su dedicación y devoción por la danza. En un momento de crisis en que se peleó con la danza, según él mismo definió, regresó a su Villa María natal y después llegó a San Francisco, donde comenzó otra historia. Blas Mazafra se destacó en la danza, pero su arte también transitó por los caminos de las esculturas y los retratos. Pero más allá de todo esto, cuando llegó a San Francisco, supo romper, no sin esfuerzo, con los cánones rígidos y conservadores que incluso existían en el arte lugareño. Hizo así una exposición de cuadros en las vidrieras de la Galería Mayo, llegando a la gente pero escandalizando a los propios colegas
al salir de los recintos por entonces específicos. Luego, muchos lo imitaron. En 1961, junto a Norma Navarro de Acuña, creó el Ballet de Cámara de San Francisco. El debut fue en el Teatro Colón, el 7 de julio de 1961. Contaba Blas, años después, que fue un éxito. La gente me paraba en la calle y me felicitaba. En el elenco, además de Norma Navarro, estaban Alba Fabre, Esther Serino, Lito Robledo y Humberto Torres. La participación desde la poesía estuvo a cargo de Betty Escasa. El conjunto fue creciendo y en 1963 actuaron en el Teatro 25 de Mayo de Santiago del Estero. La trayectoria y el entusiasmo de Blas Mazafra continuaban creciendo y así, en 1965, volvió como invitado por el Ballet de Mar del Plata a actuar en el Teatro Auditorium con la Orquesta Sinfónica de esa ciudad. Volvió después a trabajar en San Francisco, ciudad de la que apreciaba la tranquilidad, pese a tener que luchar contra el conservadorismo y los prejuicios de algunos lugareños. En 1966, con Norma Navarro, creó el ballet folclórico Joribá, con tanto éxito que incluso hicieron una gira por el interior del país con el conjunto Los Fronterizos. Por entonces, también hacía perfeccionamiento en danza moderna con Ada Huniken en Córdoba, con quien en 1970 actuó en el Teatro San Martín e interpretó al brujo en la obra El Emperador Jones. En 1973, durante la intendencia de Mariano Juan Planels, el director de Cultura, Víctor Bonomo, creó la Escuela Municipal de Danzas Clásicas y Contemporánea y Mazafra fue nombrado director de la misma. Desde este tiempo, recordó 30 años después, fue una satisfacción por las metas que alcanzamos. Eran tiempos en que se montó un teatrillo en el ex edificio de Galletitas Tampieri, pero en 1976 llegó el golpe de Estado y todo terminó. Ante el golpe de Estado, Mazafra renunció y de inmediato creó una escuela particular, pero las presiones que sufrió durante varios meses, incluso con citaciones policiales, determinaron que deba cerrar ese establecimiento. Me clausuraron la academia que había instalado, pero tengo que rescatar mi lucha para llevar adelante la danza y el haberme conquistado un nombre en la ciudad, memoró en una oportunidad. Aún sin la academia, dictaba clases particulares y muchas niñas y jóvenes de la ciudad concurrían a sus clases. Ya en los años 80 se retiró de la danza, pero continuó dando clases, a lo que anexó sesiones de gimnasia moderna, basándose en sus conocimientos de coreografías que muy bien se podían aplicar a esas funciones. En forma paralela, ejerció el comercio junto a Víctor Bonomo, quien también era docente en escuelas de la ciudad. En los años 60 fueron socios en una venta de golosinas y dulces y luego, desde los 70, propietarios del comercio Crash Regalos, donde se expendían objetos de decoración, pequeñas obras de arte y finas creaciones de estilo barroco, primero en el edificio El Norte y luego en un local sobre Boulevard 25 de Mayo que todavía, con otro propietario, sigue vigente. Retirado de estas actividades, vivió sus últimos años apegado a sus recuerdos. En 2010 hizo una exposición de sus dibujos y pinturas en el Teatrillo Municipal y un día decidió volver a Villa María, donde a poco de llegar falleció en la misma ciudad que lo vio nacer y donde había dado sus primeros pasos en la danza. Como legado de su pensamiento,
dejó un juicio crítico hacia los jóvenes. Hoy, quizás los jóvenes se hayan dejado ganar por la mentalidad del facilismo y ello dificulta la enseñanza de un arte nada fácil como la danza. Parece que todo tuviera que ser inmediato. No hay mucha entrega y paciencia. No obstante, siempre creo que hay algún joven que con empeño y dedicación va a lograr las metas más altas. Cuando esta amplia región del país se vistió de blanco en 2011, San Francisco fue una fiesta. Asombro, alegría contagiosa y una fuerza intensa que impulsó a chicos y grandes a ganar la calle para disfrutar tempranamente de la nieve en espacios abiertos, plazas y parques. O simplemente junto al ámbito de trabajo, porque era un día hábil y eso era lo propio, dada la contracción al trabajo que caracteriza a la mayoría sanfrancisqueña. Pero nadie se lo podía perder. Era un hecho raro y maravilloso de la naturaleza, pero fue para la ciudad un acontecimiento único, nunca visto con anterioridad, de ninguna manera. Permaneció en el recuerdo de los sanfrancisqueños que en la noche del 29 al 30 de agosto de 1922, una nevada de singular intensidad se abatió sobre nuestra ciudad y poblaciones de la zona, que alcanzó una altura de 20 centímetros, según los barrios. Numerosas fotografías se tomaron entonces de las personas mientras disfrutaban de la nevada, enmarcadas en el ambiente urbano de la década del 20, en espacios a los que cuesta reconocer, cercanos a edificios que ya no están. También en aquella ocasión los vecinos se volcaron a la calle, ocuparon los lugares céntricos en torno al Ferrocarril Central Córdoba, hoy Centro Cívico Francisco Rabetti. Es posible observar varias mujeres juntas sobre Boulevard 25 de Mayo, con el viejo edificio del desaparecido Molino Río de la Plata a sus espaldas. Ese molino se ubicaba donde hoy se levanta el Colegio San Martín. El predio ferroviario también fue motivo de más de una impactante postal que muestra la pasarela, los obreros ferroviarios, las vías y los trenes, además de la estación. Ese sector era el corazón de la ciudad en 1922. En la Plaza General Paz se ve el manto de nieve,
pero también se recorta en el horizonte la iglesia parroquial San Francisco de Asís, luego catedral, y demolida en 1966. En talleres y fábricas se registraron magníficos testimonios gráficos del fenómeno níveo. Y los vecinos disfrutaron. Quedaron anécdotas familiares, como el caso de la joven madre que, llena de felicidad ante el evento del nacimiento y la nevada, se acostó sobre la nieve en la quinta de su casa. Un nacimiento es siempre un hecho trascendental, qué duda cabe, y coincidió con la nevada. Por ello, la niña llevó el nombre de Bienvenida Nieve. Bienvenida por su abuela, según la tradición familiar, y Nieve por el particular acontecimiento que se estaba viviendo en San Francisco y la región. El historiador José Lencinas decía en 1936: una nevada en San Francisco será siempre un acontecimiento. Cuánta razón tenía Patacho Lencinas. Además, y por largo tiempo, la nevada del año 1922 fue la primera y única ocurrida en nuestra ciudad, al menos en los registros históricos. Los registros audiovisuales en la actualidad son habituales, son una moneda común y corriente, podemos decir. No sucedía lo mismo a fines de los años 50, a principios de los años 60, donde la posibilidad de generar registros audiovisuales no tenía la misma facilidad que tienen ahora. Una de las vías para poder contar con este tipo de registros era la realización de documentales. Estos documentales eran contratados bien por el Estado o bien por empresas particulares, y los documentales se podían pasar en el cine, que era una de las pocas herramientas con que se contaba para poder ver imagen y sonido. En San Francisco se realizaron de este tipo de documentales. A uno de esos documentales tuvo acceso el Archivo Gráfico y Museo Histórico, que fíjense este detalle y esta anécdota. Para poder verlo, tuvieron que ir hasta la Francia. No hay en San Francisco la posibilidad de ver una película de cine. Entonces, el Archivo Gráfico consiguió que en el cine de la Francia, con buena predisposición, lo pusieran en marcha y allí poder registrar este documental y verificar las condiciones en las que se encontraban, que gracias a Dios eran muy pero muy buenas. Entonces, ya con esa certeza, se procedió a su digitalización. Algunos aspectos de ese documental que registran lo que era la vida cotidiana en imagen y en sonido en la ciudad de San Francisco, en el San Francisco de fines de los años 50 y principios de los años 60, es lo que vamos a ver a continuación. Bajo el cielo de la bella provincia cordobesa, construye laboriosa su presente y
por venir, la pujante ciudad de San Francisco. La municipalidad cristaliza un deseo prolongado a través de 30 años al construir el camino asfaltado que unirá el importante centro urbano con la ruta nacional. La fe creyente de la ciudad fortalece el espíritu emprendedor de la población que orienta con seguridad su trabajo cotidiano. La disposición creadora de los pobladores dio como fruto ponderable al cuerpo de bomberos voluntarios, que cuenta con elementos modelos para el cumplimiento de la difícil tarea de estos admirables custodios de la seguridad pública. Las instalaciones modernas del Sport Automóvil Club son clara evidencia de la actividad efectiva y progresista que cumple la prestigiosa institución. Monumentales cines contribuyen al panorama de elocuente grandeza de la dinámica ciudad. El diario La Voz de San Justo, que se imprime en la ciudad, cumple función esclarecedora, responsable y eficaz. Las escuelas y colegios, piedras angulares de la educación, logran maestros y técnicos cuya acción beneficiosa se extiende con ellos hacia todos los rincones del país. San Francisco, verdadera potencia fabril, cuenta con establecimientos de gran envergadura. Orgullo industrial de San Francisco, los talleres COP, Sociedad Anónima, cuyo nombre ha trascendido hacia toda la extensión argentina, se levantan en el mismo corazón de la ciudad. La importancia de este establecimiento fabril está demostrada por la magnitud de sus instalaciones, que cuentan con verdadera producción de maquinarias adecuadas, cuya atención es realizada por personal de admirable capacidad técnica. La máquina de coser, herramienta de trabajo de inestimable valor y complemento hogareño ineludible, va siendo construida en las distintas secciones de la fábrica ante la atenta vigilancia de los operarios. La precisión en el trabajo de las maquinarias es admirable y permite una prolija fabricación de los elementos que integrarán cada unidad. Con esmero elogiable son terminadas diversas piezas, controladas luego en su calidad y perfección, a objeto de asegurar verdadera nobleza al producto. Que es sometida a un riguroso control de suficiencia para probar la perfección de su funcionamiento. Una perfecta organización comercial va planificando con verdadera conciencia progresista su acción para el futuro, a través de hombres que forjan sin pausa el potencial que se desarrolla en esta ciudad cordobesa, que sigue permanentemente su camino de extraordinario desarrollo. En los salones del Sport Automóvil Club, el intendente municipal, señor Guillermo J. Peretti, habla sobre el concurso nacional para la sistematización urbanístico-edilicia del Centro Cívico Comercial. El mismo acto se refiere al acontecimiento del arquitecto Luis Rémora,
decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, y el arquitecto Miguel Tarán, asesor del concurso. De un sector modelo de ciudad en terrenos adquiridos al ferrocarril luego de 20 años de gestión. La monumental obra, que se realizará exclusivamente en base a edificaciones de arquitectura moderna, mostrará una pequeña ciudad del futuro levantada majestuosamente del mismo interior de esta urbe, que nos demuestra con ello su decisión y empuje para el cumplimiento de las iniciativas ponderables. También fue expuesta en el lugar la maqueta del Hotel El Libertador, como expresión demostrativa del magnífico tipo de edificios que se construirán. Esta es la pujante ciudad de San Francisco. La fe creyente profundamente arraigada en su pueblo la conduce maravillosamente segura hacia un generoso porvenir. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.